primera circunstancia a decir sobre la marcha es que es un gran acicate para la clase política, debe de ser un gran acicate para los diversos órdenes de gobierno, y muchos de los planteamientos ahí tienen que tomarse en consideración y dar resultados. Creo, y lo digo con mucha responsabilidad, que al menos hubo dos aspectos que quizá no se profundizaron demasiado en la marcha y que creo que debieron de haber estado presentes. El primero, el orden local. La gran responsabilidad de autoridades locales, gobernadores, alcaldes, congresos locales, autoridades e instituciones de las entidades federativas, porque este es un tema integral, este es un tema que se tiene que resolver asumiendo cada quien la responsabilidad. En el Poder Legislativo, por supuesto en los ejecutivos, pero también en el Poder Judicial. El sistema de justicia del país en muchos aspectos, y lo dicen los expertos, como una de las instituciones que debiese de caminar muy bien, es un régimen que está un poco podrido, dicen algunos. No resuelve la problemática de justicia, hay un gran espacio de impunidad y eso es lo que permite y genera esta problemática. Y uno segundo, sustancial y uno de los más importantes. Jamás se debe perder el rumbo ni el objetivo claro de quienes, los que han privado de la vida, los que nos han robado la paz, los que nos han robado la tranquilidad, son los delincuentes. Y yo creo que hace falta decirlo con más fuerza, porque el repudio total y absoluto debe ser permanentemente a la delincuencia organizada. Creo que en algún aspecto de pronto como tal no estuvo en la marcha, pero sí tenemos que estar al tanto los partidos políticos, las bancadas, los gobernadores, los funcionarios federales y en todos los órdenes, incluidos los municipales, tomando en consideración estos aspectos y empezar a dar muestras claras de que algo se quiere hacer. Yo creo que encontramos un punto nodal. Tenemos que entrar a una modificación de fondo y profunda del sistema político mexicano, del sistema jurídico mexicano y del sistema de instituciones mexicanas. Y hoy tiene que haber una respuesta clara, precisa y concreta de los diversos órdenes de gobierno. Ahí está la reforma laboral pendiente, ahí está la reforma de seguridad nacional también como un punto de partida, y una muy esperada por grandes sectores de la sociedad, la reforma política que venga a darle aire fresco a la participación político-electoral en este país. En el primer caso, el presidente de la República ha sido muy claro: escuchar las propuestas, escuchar los planteamientos y entonces tomar determinaciones de cómo hacer esta estrategia mucho más eficaz y más eficiente. Pero hay un punto en el que al menos creo que todos coincidimos, es que no se puede dar un paso atrás, es que no se puede dejar de trabajar en una estrategia de combate a la delincuencia organizada, porque la función del Estado mexicano es dotar de seguridad, de paz y de tranquilidad. En el momento que alguna autoridad renuncie a esa obligación mínima de darnos paz y tranquilidad, estaríamos entonces verdaderamente a merced mucho más grave de la delincuencia organizada. Las propuestas tienen que analizarse, pero no tienen que ir en un solo sentido. Aquí hay instituciones de muchos órdenes, de muchos niveles, que tienen que ser evaluadas. Y yo creo que todo tipo de propuestas tienen que llevarse a la mesa, tienen que discutirse, pero no solo es cuestión de renuncias o no renuncias. El tema es de fondo. El tema es de rediseñar y hacer una reingeniería de instituciones, de reglas, de obligaciones. Porque hoy gobernamos unos, un partido político, pero después podrán venir otros y después van a ser otros. Es parte de las democracias. Pero mientras no tengamos instituciones sólidas, realmente constituidas para el servicio de los ciudadanos, instituciones más allá de procesos electorales y de partidos políticos, entonces los ciudadanos estaremos al vaivén de lo que pueda suceder en cualquier materia y en este caso de inseguridad y delincuencia organizada. Por eso el tema es, todas estas propuestas tienen que analizarse, pero tienen que ponerse claritamente la responsabilidad en todos los niveles, en todos los órdenes de gobierno, porque yo creo que faltan muchos otros por plantear ahí claramente qué van a hacer
en el orden local, los gobernadores, y en el orden municipal también, los alcaldes y por supuesto los congresos locales. Yo creo que es una salida muy fácil y muy cómoda para decir la responsabilidad está en el otro. Es ver la paja en el ojo ajeno. Sin duda y con obligación tendrían que publicarse todo lo que el Congreso ha aprobado. Pero esto es un tema de fondo, y lo digo con mucha responsabilidad, que le quede claro al PRI y que le quede claro a toda la clase política. O rediseñamos de fondo este país y sus instituciones, o todo se va a quedar en una guerra de dimes y diretes. Ya hubo marchas muy fuertes, muy crudas, muy duras, que en su momento todo mundo sale a decir que le mueve la conciencia, pero luego los hechos son muy pobres o las acciones son casi nulas. Hoy, si en verdad se está tomando en consideración el nivel que la delincuencia ha tomado, el nivel de falta de paz y tranquilidad que vivimos los ciudadanos, vamos a las reformas de fondo. Vamos a entrarle al toro por los cuernos, como se dice de manera coloquial. Se ha planteado el tema de la reforma política, que vendría a oxigenar el sistema político electoral, y ya salieron a decir algunos, no en 60 días, no dicen cuándo. Ya salieron otros, y bienvenido lo que dice el gobernador Peña, bienvenido, de veras lo digo con mucha responsabilidad y respeto. Qué bueno que ya se dio cuenta que la reforma laboral, que la reforma de seguridad y que la reforma política sí se requiere, y qué bueno y celebramos que diga sí. Nada más que, como decía la abuela, con el remedio hace falta el trapito, que nos digan cuándo, bajo qué tiempos, bajo qué circunstancias, porque toda iniciativa puede discutirse, puede analizarse, puede modificarse, y como ellos dicen, puede enriquecerse, sí, nada más que pongámosle fecha. Porque si estamos pensando que esto es para salir del paso, decir ahora que sí, pero nomás decir nunca cuándo se va a hacer, yo creo que eso es una falta de seriedad y de responsabilidad. El llamado nuevamente es a toda la clase política, más allá de colores, más allá de partidos, porque de una vez por todas tenemos que poner por encima que somos mexicanos. Y ese es el tema que hoy nos debe de obligar a dar respuestas concretas, indistintamente de lo que suceda en los procesos electorales o suceda en los partidos políticos. Creo que hoy estamos frente a un parteaguas. Ojalá todos los actores de todos los colores, de todos los partidos, y aún los que no lo tienen, empiecen a dar muestras claras, y no cada quien que asuma su responsabilidad. Yo creo que en un tema tan grave siempre tiene que haber disposición de la autoridad que ejecuta un proyecto o un programa, estar abiertos a escuchar, a atender, a valorar qué puede ser mejor, y creo que en ese caso al menos el presidente de la República ha estado abierto, y lo que nosotros diríamos es qué propuestas, en qué sentido, en qué tiempos, quiénes son los responsables, porque en una cosa hemos coincidido, no puede haber retroceso, no puede haber marcha atrás en esa toma de decisión de combatir a la delincuencia organizada, que tiene que haber medidas más eficaces, que tiene que haber mejores, que tiene que haber participación de otros órdenes, sí, pero entonces son tantos los involucrados que hay que ponerles nombre y apellido y hay que ponerles responsabilidades. Es muy fácil achacar la responsabilidad a unos otros, pero falta, y eso no solo es responsabilidad de unos cuantos, falta la responsabilidad de los gobernadores, falta la responsabilidad de los alcaldes. ¿Por qué lo digo? Porque la exigencia es que los militares regresen a sus cuarteles, que los militares no participen en esta lucha frente a la delincuencia organizada, pero salieron por petición de los que hoy dicen que regresen, salieron por peticiones expresas de alcaldes, de gobernadores, que pidieron ayuda al Ejecutivo y a las fuerzas federales para poder restituir hacia los ciudadanos un ambiente de paz y tranquilidad. Es decir, no salieron por una decisión personal o unilateral. No tenemos en este momento otra forma de resolver esta problemática, porque la corrupción principal ha estado en las policías municipales, en las policías estatales y en muchas instituciones de estos órdenes de gobierno. Es decir, todos tenemos responsabilidad y todos tenemos que asumir con claridad lo que nos toca. Por supuesto que la estrategia puede cambiar, al menos hay oferta del Ejecutivo a escuchar, pero yo creo que entonces de parte de todos llegó el momento de las propuestas. Yo diría que incluso está muy lejos. Nosotros dijimos que estábamos dispuestos a entrarle a este tema de la reforma política ya. Si hoy el PRI dice que está listo para que saquemos reforma política,
nosotros le tomamos la palabra y le dijimos saquémoslo. Como toda reforma, no viene a resolver toda la problemática y puede ser enriquecida, en eso coincidimos, pero sacarla con la propuesta como viene son muchos escalones hacia arriba pensando en una gran reforma. Pero lo que no se puede pensar es cuando logremos la reforma perfecta. No existe la reforma perfecta, pero esto sí puede y es mucho mejor que lo que tenemos ahora, de tal manera que inclusive pensar que se puede ir muchos meses allá, nosotros creemos que es un tiempo muy grande. El PRI es uno de los partidos que más expertos tiene en esta materia. Han, durante al cabo de décadas, preparado cuadros que yo creo que sentados a la mesa de tiempo permanente podrían hoy decir en qué están de acuerdo, en qué no están de acuerdo y concretamente buscar los mecanismos para sacar una reforma. De tal manera que si se prevé que son muchos meses o si se dice que no, es un pretexto para no sacar las reformas. ¿Con ellos te refieres a quién? A la marcha ciudadana. Ah, ok. No, yo creo que el plazo no lo impone la marcha ciudadana y lo digo con mucho respeto. El plazo lo exige México. El plazo de que México tiene prisa se ha venido diciendo desde hace semanas antes de la marcha. Yo creo que hoy la marcha puntualiza una necesidad y una exigencia que en este país muchas voces han pedido. Es decir, ahora, bueno, se ha puesto un plazo, pero yo no lo vería como un asunto de presiones. Yo diría que la presión más grande es que el país no tiene reglas claras, es que el país no tiene instituciones sólidas, y eso nos debería obligarnos a decir que incluso en mucho menos tiempo que el que ahí se planteó, tuviesen que sacar las reformas. Entiendo que ese tiempo es por el tiempo que en junio se cumple para que esa reforma pueda entrar en vigor en 2012 o no pueda entrar, pero yo diría que si hay disposición de que este país cambie, entonces podríamos hacerlo sin necesidad de trabajar en las rodillas, ni bajo presión, ni tampoco, como algunos dicen, al vapor, en menos semanas. Y lo digo porque es un tema que se ha venido discutiendo hace varias legislaturas. Es un tema que ha estado en el debate nacional de tiempo permanente, es decir, no hay pretexto. Yo creo que en menos tiempo inclusive podríamos sacarlo. El riesgo de contaminarse con un proceso electoral es plenamente vigente. Bueno, nada menos la reforma laboral, la reforma política y la reforma de seguridad ha estado parada por justo el proceso electoral del Estado de México. Yo lo que haría ahora nuevamente es un llamado para decir los procesos electorales que se resuelvan con votos en las urnas, los procesos legislativos que se resuelvan aquí con votos en las cámaras. Y vuelvo a insistir, ¿para qué querían mayoría? Hoy la tienen. Uno de los temas que para la reforma política es la cláusula de gobernabilidad. Aquel que tenga más del 35%, que tenga la mayoría y tenga la posibilidad de sacar. Con todo respeto, lo voy a decir muy claro. Ese es un mito actual, porque de facto tienen esa cláusula de gobernabilidad. De facto hoy la suma de los más de 240 diputados tricolores más los verdes superan más de la mitad de los votos que este Congreso tiene, más de 251 votos. Eso es lo que piden en una cláusula de gobernabilidad. Han tenido la mayoría desde el 1 de septiembre del año 2009. Luego entonces se cae por sí solo con los argumentos. Esto es de sensibilidad política y sobre todo de responsabilidad frente a la nación. Y lo digo con mucha responsabilidad, no es un tema de nosotros los del PAN contra los del PRI, no queremos eso. Lo que nosotros queremos hacer es una suma de trabajo, de acciones y de hechos para sacar los temas que al país le convienen. Porque ellos mismos han dicho que les conviene, nada más que nos falta que nos digan la fecha de cuándo creen que les conviene. Nosotros no le hemos dicho al PRI que es el responsable. Sus votos dicen que ellos son responsables, porque tienen más de 240 votos y en suma, con quien traen una alianza desde hace muchos años, superan más del 50% de los votos de esta Cámara. Es decir, no es que el PAN quiera poner una medallita de si son responsables o no, por supuesto que no. Dicen que por los frutos los conocen, y los frutos es que no han dicho ni sí, ni han dicho no de manera formal.
Ese es el tema. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Poner nuestros votos ahí, los que tenemos. ¿Qué hemos hecho? Sentarnos a las mesas de negociación. ¿Qué hemos hecho? Presentar las iniciativas. ¿Qué hemos hecho? Lo que nadie se ha atrevido a hacer. A pesar de que la reforma laboral que el PRI presentaba no era la mejor, la apoyamos en sus términos. ¿Qué hemos hecho que no han hecho los otros? La reforma política que viene del Senado, en la cual trae una amplia participación el senador Beltrones, estamos dispuestos a apoyarla. Eso hemos hecho. Con votos, con presencia, con acuerdo, con diálogo. No nos dan los números, esta es una Cámara plural y requiere de la participación de todos. Los únicos que no pueden dejar de lado su responsabilidad son los que tienen mayoría. Nosotros al menos podemos decir y probar que no tenemos los votos suficientes. Otros tienen los votos suficientes, tendrían que probar por qué no los usan. Esa es la pequeña diferencia. ¿Con eso están satisfechos ustedes? Por supuesto que no. Nada más que aquí, en un sistema democrático, hay una base. Votos, mayorías. Y el que las tiene, no las usa. Es como que medio extraño, ¿no? En otros países se usa, aunque no se esté de acuerdo, porque podrían decir, no nos gusta la reforma laboral, no nos gusta la reforma política, no nos gusta la reforma de seguridad, en contra el voto. Bueno, pues ya asumirán su responsabilidad, ni modo, es parte de las mayorías y de las democracias. Pero entonces asumen una responsabilidad de decir no. El tema es que es muy cómodo, ni decir no, ni decir sí, y ahí ir pateando el bote a ver cuándo se logra. Eso es lo que no se puede permitir. Es parte de las reglas que tenemos, por eso lo que digo es, cambiémosla. ¿Por qué gobierna el PAN? Ya gobernó el PRI, mañana quién sabe quién sea. Y para los mexicanos eso no debería preocuparnos. Podría gobernar quien fuese, con instituciones sólidas y con reglas claras. No, en el primer tema sí, pero no nos dan los votos suficientes para sacar por sí solos. Por sí solos los temas no nos dan con el PRD. Digo, si eso hubiera sido, hubiéramos sacado algunos otros. La verdad es que no nos dan. Es aritmética pura y no es cinismo. Cada quien tendrá que asumir su responsabilidad con nombre y apellido. Hoy somos responsables 500 legisladores con nombres y apellido que nos tocan esta responsabilidad. Si antes hubo otros, que asuman su responsabilidad de frente al país, de cara a la historia, y si dejaron de hacer o no hicieron, tienen que rendir cuentas. Hoy lo que nosotros exigimos, al menos en mi papel de vicecoordinador y al menos en el tema de nuestras bancadas, es cómo están las cosas ahora. Esto no descarta la responsabilidad que hayan tenido o que pudieran tener los que en su momento tuvieron responsabilidades. Esto no tiene que ser así, pero hoy la exigencia es en este momento. Y esa nos toca a nosotros. Me toca a mí como legislador, me toca a mí como parte de una bancada y nos toca a los 500 diputados que actualmente tenemos responsabilidad. A los otros, a cada uno, y distintamente el momento, será el tiempo, será la historia, será la realidad la que se encarga de poner a cada quien en su lugar. No, por supuesto, nada más que el nivel de urgencia se va dando de acuerdo a las propias circunstancias que vamos viviendo. Y hoy en este momento, los que podemos decir si hacemos o no hacemos, tenemos nombre y apellido, somos estos 500. A los que les tocó antes, serán otros los que se encarguen de pedirles cuentas, llámense como se llamen y hayan ocupado el cargo que hayan ocupado. Es decir, nadie se salva de su responsabilidad, porque ahí están los hechos, ahí están las acciones y ahí están los temas. Pero eso no es motivo para que se diga que como antes pudo no haberse hecho, ahora no se haga. Y además yo pondría más allá del PAN este tema. Si ya hubo muestras de que en una legislatura no se sacaron temas, aún siendo mayorías, indistintamente quién las tuviera, y hoy hay otros que tienen mayoría y no usan esa mayoría, el problema es de la institución, el problema es de diseño institucional. Y por eso digo yo, tomemos el toro por los cuernos, cambiemos este sistema que genera parálisis, que no permite que los temas salgan. Pero así como ahora nosotros exigimos esa responsabilidad, seguramente a otros les corresponderá exigirlas a otros que no las cumplen.